En esta mañana queremos aprovechar este tiempo para presentarles el tema de el buen legado de una madre cristiana. El buen legado de una madre cristiana. Hoy en día el papel de la maternidad se ha visto realmente distorsionado, ha sido distorsionado por estas corrientes modernas de pensamiento. Hoy cualquiera puede ser una madre. Hay diferentes formas y maneras de una mujer llegar a ser madre, inclusive sin concebirlo, sin tenerlo realmente en su vientre. Los famosos alquileres de vientres. Y a veces se alquila hasta el vientre de la abuela. Y tenemos casos. Y hay tantas formas hoy del mundo moderno que ha empañado un poco lo que es ese honroso papel. Pero más que todo, ¿qué es una madre exitosa? ¿Qué es lo que se considera como una madre exitosa? Tal vez desde el punto de vista de la sociedad moderna, una madre exitosa es aquella que tiene un buen trabajo, que ha ocupado y ocupa puestos, posiciones de importancia en la sociedad. Posiblemente es una madre que da a sus hijos o lleva a sus hijos mucho más de lo que ellos necesitan. O tal vez una madre sobreprotectora. O posiblemente una madre que no se ocupa de ellos, sobre todo de su formación moral, de su formación espiritual, sino que tiene sus ojos en su formación y su preparación intelectual. Y dependiendo de dónde tengamos nosotros la visión, vamos a criar hijos. ¿En cuáles de estos aspectos está la mayor importancia, el mayor énfasis? ¿Verdad? Pero la maternidad bíblica es mucho más que engendrar hijos. Es engendrar hijos para la gloria de Dios. Engendrar hijos para la gloria de Dios. Educar hijos que amen y que sirvan a Dios de todo su corazón durante toda su vida. Y que cuando ya no estén sus padres, ellos puedan mantenerse sirviéndole a Dios y enseñando a sus hijos a servirle a Dios, tal como ellos han sido realmente instruidos. Es dar fruto de un verdadero legado. Y ese legado real, ese legado que Dios admira, ese regalo que satisface a Dios, es justamente aquel legado que contribuye a que las generaciones y las generaciones venideras no solamente tengan una mejor formación en todos los órdenes, sino que sean personas de bien para la sociedad y que sean verdaderamente personas que honren a Dios. Un legado es el fruto del trabajo en su familia, en sus hijos, que deja un testimonio que nunca se olvida y que sirve de motivación para las generaciones venideras. Eso es un legado. Es un fruto digno. Es un fruto que persiste, que permanece a través del tiempo. Y es el fruto de bien. Es el fruto que honra a Dios.
Es el fruto que glorifica a Dios. Es el fruto que se multiplica a través del tiempo. No solamente en sus hijos, sino también en los que le rodean. Nosotros vamos a ver entonces en esta mañana qué es lo que produce ese legado de la madre cristiana. ¿Cuáles son los beneficios, verdad? ¿Cuáles son las características de ese legado de la madre cristiana? Pero antes vamos a encomendarnos a nuestro Señor para que nos guíe en lo que resta. Padre bendito, gracias te damos por este día y gracias te damos por las madres. Gracias, Señor, por este instrumento de honra, por este instrumento digno que has hecho para nuestro bien. Te imploramos ahora, Señor, que nos guíes, que nos des sabiduría y que nos permitas transmitir tu palabra con toda claridad y al pie de la letra de lo que tú tienes para decirnos en esta mañana. Que no sean nuestras ideas, sino las tuyas. Que tú, Señor, siempre seas honrado y glorificado en todo. Guíanos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El legado de una madre cristiana se recuerda y siempre anima. Si es un buen legado, ese legado será siempre recordado y ese legado siempre nos animará a través del tiempo, a través de los años. Nuestras madres se empeñan, ¿verdad?, en darnos una buena enseñanza y en darnos también lo mejor de sí, en darnos un ejemplo de vida. Yo guardo en mi corazón, porque fui criado por una mujer, yo guardo en mi corazón todo ese ejemplo de vida, buen ejemplo de vida. Y trato en lo que me es posible de reproducir ese buen ejemplo de vida. Aquí tenemos una madre y tenemos una abuela. Lamentablemente yo de mi abuela no tengo así esos recuerdos, porque cuando ella murió yo ya tenía apenas 2 años. Y entonces no puedo recordar casi nada. Pero sí recuerdo por lo que mi madre me enseñaba y me decía acerca de lo que ella hacía. Y una de las cosas que hacía mi abuela, y duraba tiempo en eso, en las tardes, era en las empalizadas, ¿verdad?, de alambre de púa. Ella buscaba de este higüero, unos higüeritos pequeños, y le ponía un alambrito y lo colgaba de los alambres, lo llenaba de agua. ¿Y sabe para qué era eso? Para que los lagartos y demás pudieran beber agua. Y esa historia como que me enternecía, producían ese deseo de yo hacer lo mismo. Entonces en una ocasión, me dice mi mamá que me vio también al lado de unos alambres, poniéndole un vasito, algo, pero lamentablemente como no tenía la técnica, me dice ella, el vasito se caía y el agua se botaba. Y yo estaba interesado en hacer lo mismo, porque los buenos ejemplos entonces se imitan, se copian, y qué bueno que pudiéramos replicarlos. Pero mi abuela también me enseñó a tomar café. Tal vez eso no se lo agradecí tanto, ¿no?
y ya desde muy temprano comenzó a darme café. Y cada vez ella bebía café en un jarrito de aluminio que tenía, y después bebía, ella me daba de su café y yo tomaba y volvía y le daba a ella el jarrito con el café. Había esa unión. Y cuando mi abuela murió, me cuenta mi madre que igual yo fui con un jarrito a darle el café al ataúd. Y ahí tuvieron, ¿verdad? Vinieron y me quitaron todo. Porque había esa costumbre, ¿verdad? Esa relación. De mi madre, por supuesto, me acuerdo de muchas más cosas, ¿no? Que recuerdo que quedan. Pero recuerdos de cosas buenas, de cosas que me ayudaron realmente en mi formación. A veces yo salía de la habitación con la camisa o el poloché poniéndome hacia afuera, y mi mamá me devolvía a la habitación. Me decía, usted no sale sin estar vestido, sin tener su camisa o su ropa puesta. No se sale de la habitación sin antes haberse cubierto. Yo decía, ay hombre, mamá, hace calor. No importa. Mi mamá también en las tardes o en las noches me enseñaba poesía. En una ocasión, ¿verdad? Ella no era cristiana, sino que me enseñaba una poesía, y me acuerdo de una que ella me enseñó. Decía, las madres, no me acuerdo bien, las madres selvas, creo que era, son alegría. Me decía ella, hay una que dice, claveles blancos hay en los pechos, simbolizando que hay una pena, porque mi madre santa y querida ya se ha marchado a la otra vida. Claveles rojos hay en los pechos, pruebas que existen los amores. Y así la poesía continuaba y yo me la aprendía, y una vez en la escuela, también allá se seleccionaba un día justamente antes de las madres, y ahí yo dije la poesía. Igual me enseñó un acróstico acerca de las madres, ¿verdad? Madres son 5 letras que no bastan para describir la grandeza de tu asombro. La M quiere decir que eres mar, que con tus olas bañas el corazón de tu hijo. La A, amor, que penetra en lo más recóndito de la esencia de tu hijo. La D, diosa partícipe de la creación hacedora de un pequeño mundo. La R, razón de tu existencia. La E, estrella que ilumina de tus pasos. Madre, 5 letras que no bastan para expresar la grandeza de su amor. 5 letras nada más. Bueno, me enseñaron muchas cosas interesantes. Todo eso se enseñaba y se podía aprender, y todavía, ¿verdad? Vienen a mi memoria. Puedo recordar muchas de estas cosas. Fue un legado también de lo que es el sacrificio de una madre sola para criar a sus hijos, y de una madre comprometida justamente con su hogar y con sus hijos, que no volvió a ver jamás otro hombre. Porque yo nací, mi mamá me dijo ya. Mi mamá tenía 40 años, sí, 41 años cuando yo nací. Y jamás mi mamá nos crió, ¿verdad? Se dedicó justamente a criarnos a nosotros. Tantas cosas bonitas, el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo arduo,
la dedicación inmensa para criar hijos realmente que aporten algo a la sociedad. Así que el buen legado de una madre cristiana se recuerda y siempre anima. En el texto que nosotros leímos aquí en Segunda de Timoteo, nos habla, Pablo nos comienza a hablar de cuánto le recuerda la abuela y la madre de Timoteo, a Loida y a Eunice. Y ese recuerdo del testimonio de estas mujeres, a través del tiempo posiblemente ya habían muerto. Ese recuerdo continuaba animando no solamente a Timoteo, sino también a Pablo, y por eso podía traer a su memoria estos hermosos y buenos recuerdos que de alguna manera también nos animan a nosotros en el día de hoy. Y dice el texto que en ella, ¿verdad? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice que en ellas había algo, un ingrediente interesante, importante, y era el ingrediente de la fe. En ellas había habitado justamente la fe. Si nosotros nos vamos allá al libro de Hechos, ¿verdad? Libro de Hechos, el capítulo 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo, su padre, el padre de Timoteo, era griego. Y al ser griego, entonces era del pueblo gentil. Probablemente él no tenía los conocimientos, ni por supuesto, posiblemente tenía la fe de Jesucristo. Él no era un creyente en Cristo Jesús. Sin embargo, su abuela y su madre sí lo eran. Timoteo tenía dos opciones. En seguir el ejemplo de su padre o seguir el ejemplo de su madre y de su abuela. Y Dios le ayudó a escoger lo mejor. Bueno, en ellas habitó la fe. Esta fe, cuando nos habla de que habitó la fe, es que la fe residió, permaneció en ellas. La fe residía en ellas. La fe moraba en ellas. La fe vivía con ellas y en ellas. Y por esa fe ellas nunca se avergonzaron del Evangelio, ni negaron su fe, tal como nos dice la Escritura de lo que produce el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, cuando nuestra fe es genuina, nuestra fe es en Cristo, no nos vamos a avergonzar de instruir sobre esa fe, y no nos vamos a avergonzar cuando tenemos que dar un buen ejemplo de esa fe. El Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. En primer lugar, la salvación de nuestros hijos. Nuestros hijos no nacieron siendo salvos.
A nuestros hijos hay que predicarle el Evangelio. A nuestros hijos nosotros tenemos la responsabilidad, si somos creyentes, de ganarlos para Cristo. No lo dé por sentado. A veces nosotros pensamos que como nacieron, bueno, están en un hogar cristiano, ellos van a ser cristianos y son cristianos. No, nosotros tenemos que sentarlos en un momento y predicarle el Evangelio. No importa cuántas veces ellos hagan su decisión por Cristo. Nuestra hija le habla y le predica el Evangelio a su niña que tiene 4 años. Y ella nos dice, bueno, ella ha hecho su decisión y cada vez su decisión por Cristo. Pero hay que seguir instruyéndola, ¿verdad? Ella ve a su hermanito que tiene 6, memorizando muchos versículos. Ya él con cada letra del alfabeto, del abecedario, él puede decir por lo menos un versículo de la palabra de Dios. Y ella lo ve a él y ella también quiere decir un versículo. Memorizar la palabra de Dios, las escrituras, desde muy temprano. Nosotros tenemos la responsabilidad de acercarlos a Cristo por medio de la palabra y del testimonio de una vida transformada y de una vida victoriosa en Cristo Jesús, que los ayude a combatir eficazmente las presiones del mundo. Hermano, hay tremendas y terribles presiones que ellos van a tener que enfrentar en esta vida y en este mundo. Y si ellos no están bien preparados para enfrentarse a esas presiones del mundo, van a sucumbir. El mundo que le espera a nuestros hijos pequeños es un mundo muy difícil, un mundo muy complicado, es un mundo adverso a la moral. Es un mundo que no tiene ya ningún tipo de reparos, en que las personas hagan lo que quieran en honor a una supuesta libertad que se ha convertido en el libertinaje. Hay que prepararlos para que ellos puedan convivir en este mundo lleno de tantos leones, tantas fieras que intentan destruirlos en todos los órdenes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sino dejando un legado que ellos lo puedan recordar y que este legado los pueda realmente animar. Estos tiempos en que vivía Timoteo verdaderamente eran tiempos gloriosos. Eran tiempos que nosotros por un lado, ¿verdad?, quisiéramos vivir, donde comenzaba todo este fervor, cómo él se pudo unir al apóstol Pablo, comenzar ese trabajo misionero por tantos lugares y finalmente responsabilizarse de una iglesia grande. Pero déjenme decirle que eran tiempos peligrosos también. ¿Sabe por qué? Porque había muchas persecuciones. En aquel tiempo, cuando Timoteo nació y Timoteo creció, había muchas persecuciones y muchos martirios contra los cristianos. Pero cuando uno siembra una fe genuina, eso no importa. Él pudo seguir, a pesar de saber y conocer los peligros que le acechaban, los riesgos que tomaba al seguir a Cristo Jesús. Al predicar a Cristo Jesús, él lo hizo, él lo pudo seguir, mis hermanos, porque a él le fue transmitida una fe genuina de su abuela y de su madre. Nosotros debemos preocuparnos animando a nuestros hijos en la fe. Hay muchas formas de animar, ¿verdad? Pero a veces hay unas maneras de dar ánimo que lamentablemente son muy superficiales, muy vanas y muy temporales.
A veces la forma de animar a un hijo es prometerle que si pasa su curso, si pasa bien sus materias, le vamos a dar un regalo. O lo vamos a llevar a un lugar tal. Y entonces él se centra justamente para ganarse esperando ese regalo. Pero déjeme decirle que usted va a tener que vivir toda la vida ofreciendo regalos. Y él debe aprender a crear y a tener convicciones de que es importante y es a él quien le conviene realmente aprender estas cosas, pasar sus materias, ir avanzando en la vida, y no por recompensas y regalos. Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero a veces enseñamos a nuestros hijos que en la vida todo lo que hacemos es buscando y esperando de una recompensa. Hermanos, y en esta vida nosotros lo que hacemos bien y lo que hacemos para Dios, no vamos a encontrar esa real y esa buena recompensa, porque nuestra recompensa está en los cielos. Nosotros tenemos una herencia. Tenemos cuántos regalos el Señor nos tiene listos, aquellos que podamos vencer en esta vida. Pero no podemos vivir la vida esperando ser recompensados, porque nos acostumbramos a ser personas interesadas. Yo hago esto porque me van a dar esto, o voy a lograr esto, o voy a conseguir esto. No, yo tengo que hacerlo porque es mi deber y por gratitud para con Dios. Fue tanto lo que me inculcaron que yo debía de estudiar por mi bien, que al final de la jornada yo no me pude separar. Cuando quisieron sacarme de los estudios, digo, no, yo no puedo. Yo sigo estudiando y yo quiero seguir. No importa el esfuerzo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque es que eso me fue inculcado desde muy temprano. Y ya no me podía desprender de esa realidad. Hermano, ¿y qué? ¿Y de cuánto bien me ha resultado en la vida? El legado de una madre cristiana victoriosa es justamente la fe que anima, esa fe que se transmite de generación en generación. ¿Dónde comienza realmente esa gran comisión? Hay una enseñanza que es transmitida desde muy pequeño, y esa enseñanza es justamente el Evangelio. Hay una tarea que llevar a cabo, y esa tarea que llevar a cabo es la de hacer discípulos. Y eso comienza justamente en casa. No comienza en la iglesia, comienza en casa. El buen legado de una madre cristiana exitosa se va a evidenciar y se va a notar, ¿saben qué? En el carácter cristiano de sus hijos. Se va a reflejar en ellos. Ellos no solamente van a imitar tus gestos, tu forma de caminar, tu forma de hablar, sino más importante que eso es imitar tu buen carácter. El buen carácter cristiano. Timoteo no podía imitar a su padre porque su padre no era cristiano. Él tuvo que imitar a su madre y a su abuela porque ellas le transmitieron verdaderos y correctos valores. ¿Y sabe qué? Tuvieron la gracia y el favor de Dios, que normalmente las abuelas y las madres tenían más tiempo con los hijos. ¿Por qué? Porque el padre está en la calle, está trabajando, si acaso, y lo veía esporádicamente, pero él estaba ahí todo el tiempo, con su madre y con su abuela. ¿Y qué le enseñaban su madre y su abuela? La Biblia dice que ellas le transmitían, le enseñaban las escrituras. Él pudo aprender, él pudo memorizar las escrituras. ¿Y sabe qué otra cosa ellas le transmitían? Le transmitían su fe. Ellas le transmitieron
su fe y produjeron en Timoteo un hombre de un carácter. Oiga como dice de él, oiga, leo de nuevo. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte. Oiga qué, oiga esto, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Timoteo era un joven de mucha sensibilidad. De mucha sensibilidad para con las cosas y la obra del Señor. Dice que Pablo se podía acordar y tener presente esas lágrimas de Timoteo. ¿Y qué era lo que esas lágrimas producían en Pablo? Producían gozo. Al ver que era un joven íntegro, un joven que le servía a Dios, un joven que le temía a Dios, un joven que estaba listo para ofrendar su vida si fuera necesario para Dios. Justamente, era un hombre sensible. Estas mujeres produjeron un hombre con un carácter sensible y lleno de amor y de gozo para la obra del Señor. Hermanos, ojalá que nuestras madres verdaderamente puedan transmitir ese legado de fe, ese legado de amor, ese legado de bien que pudieron transmitir Loida y Eunice. Recapitulando, el legado de una madre cristiana exitosa se recuerda y siempre anima. Se recuerda y siempre anima. En segundo lugar, el legado de una madre cristiana victoriosa es la fe que transmite. Y en tercer lugar, el legado de una madre cristiana exitosa se observa en el carácter cristiano de sus hijos. Y eso constituye el éxito verdaderamente de una madre cristiana. El haber formado hijos que temen a Dios, hijos que sirven a Dios. Ojalá el Señor, ¿verdad?, nos anime y anime a esta generación a poder producir realmente este legado. No solamente de hijos profesionales, de hijos que alcanzan buenas notas, buenas calificaciones, sino también de hijos que temen a Dios, de hijos con el corazón de Dios, que aman a Dios, que están dispuestos a entregar su vida por el Señor. Ojalá que así sea. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana por tu palabra preciosa, ya que ella encuentre siempre cabida en nuestros corazones. Bendice a cada una de las madres aquí presentes, y no solamente a las aquí presentes, sino a nuestras madres en todo lugar. Que tú te sigas, Señor, glorificando a través de ella, y que las sigas utilizando como instrumentos de bien para, Señor, tener no solamente mejores hijos en la sociedad, sino hijos que te honren y te glorifiquen a ti. Estas cosas te las rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.